Que se- Pongo, ahí ya está grabando, así que cuando quieras arrancamos. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, como le decía Andrés, en esta parte vamos a hacer un breve repaso de los organigramas que ya ustedes ya lo conocen bien, cuáles son las funciones y los distintos tipos de organigramas, pero más que nada haciendo hincapié un poco en lo que dijo Andrés, haciendo un enfoque sobre el área de recursos humanos, de la importancia que tienen los organigramas en sus distintas formas de representarlos. Así que sobre eso vamos a hablar, lo vamos a tratar de hacer medio rápido para no profundizar, para no ahondar demasiado en el tema, que no redundar. Sí, entonces básicamente ya sabemos nosotros que un organigrama es una representación gráfica, digamos, ¿no? A través de ese diagrama o de esa representación nos representa a nosotros cuál es la estructura formal, fíjese que la palabra formal, y no aparece la informalidad de la empresa porque indudablemente no está descrito en ese diagrama. Entonces, en esa estructura formal nos va a dar justamente cómo está formada organizativamente nuestra empresa, cuál es la estructura jerárquica, de hecho tiene esa forma piramidal que ustedes ya conocen, y en esa estructura jerárquica están los tres famosos niveles de autoridad y responsabilidad, a nivel directivo, el intermedio que es el operativo y el último, el táctico, perdón, y el último el operativo en la parte inferior o de la base del triángulo de responsabilidad y de estrategia correspondiente. ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Se corta, no se corta? ¿Se entiende? Sí, se entiende, va bien, Ricardo. Bueno, bárbaro. Otra de las cosas que nos podemos detectar en el organigrama son los órganos o los de distintos departamentos, divisiones, etcétera, áreas que intervienen en esa estructura organizacional, en la estructura de la empresa. Otra cuestión que vemos claramente es el grado de comunicación, cómo se están relacionadas esos órganos o departamentos a través de la representación gráficas, cuáles son los canales de comunicación y cómo se relacionan. Y por último, otra de las cuestiones que se interpretan ahí es la identificación justamente de las personas que integran los distintos órganos o departamentos de la estructura. Básicamente esas son las cuatro cuestiones del organigrama. No, está bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que estudiar cómo se desarrolla en la práctica en la empresa, ¿no es cierto? Desde el punto de vista práctico, cuáles son las distintas funciones que necesitamos cubrir y cuáles son las relaciones interpersonales. Algo de lo que ya Andrés le acabo de decir, insistió en eso y en la última parte también lo recalcó, que nosotros para poder armar el organigrama tenemos que ahondar e identificar perfectamente cuáles son las funciones que necesitamos cubrir, para lo cual, ya sea esas funciones para alguna función en particular, o de algún producto o servicio, o directamente para cada centro de trabajo. Identificada todo eso, la vamos comparando, la vamos haciendo entrevistas si fuera necesario, para poder llegar perdón, me ahogué. Para poder llegar a un primer diagnóstico, a un primer informe de cómo sería nuestro diagrama, y de esa manera volver a hacer una retroalimentación como para ir definiendo hasta llegar a un organigrama definitivo. Bien, ¿qué veríamos en los organigramas que nosotros ya conocemos las distintas formas de representarlo, con sus respectivas ventajas y desventajas, que por ahí las vamos a mencionar rápidamente? Pero básicamente tenemos las relaciones de autoridad, que ustedes conocen de línea o jerárquica. En este caso confiere a quien tiene esa autoridad de arriba hacia abajo de impartir órdenes directas a sus subordinados. Por eso digo de arriba hacia abajo, porque en esa estructura piramidal la autoridad se va delegando desde arriba hacia abajo, en esa cadena jerárquica. Una cosita que me gustaría recalcar, que no pierdan de vista, que la autoridad sí se va delegando en las estructuras organizativas,
depende del nivel jerárquico, lo que no se delega es la responsabilidad. Por eso la responsabilidad, todos tenemos una cuota aparte de responsabilidad, por supuesto, más arriba estamos en la estructura organizacional, más responsabilidad vamos a tener a la hora de asumir ese hecho para asumir la responsabilidad. La segunda, además de la autoridad lineal o jerárquica, es la autoridad funcional. Recuerden ustedes que es la que nos permite que un cargo, un puesto, actúe sobre colaboradores no ligados directamente a ellos. Es decir, nuestra empresa está estructurada de manera tal que no solo recibimos órdenes directas de un inmediato superior del área o el departamento del órgano que nos compete o del cual dependemos, sino que también podemos recibir órdenes cruzadas de algún otro órgano o departamento, con lo cual se intercruzan las funciones y las autoridades emanadas de distintos órganos que están por encima de nosotros. ¿Se entiende eso, no? Lo han visto. Y por último, tenemos la autoridad de asesoría o de staff, que como mencionaron hoy, esa asesoría staff en el área de recursos humanos, bien dijeron hoy que era mixta entre, tenía lineal por la parte de autoridad de línea, es lineal y a su vez es staff. Es lineal dentro del propio departamento de recursos humanos, por ejemplo. Recursos humanos dentro de su propio departamento tiene una autoridad lineal o responsabilidad lineal, mientras que dentro del organigrama general tiene una autoridad de nivel staff, es decir, puede asesorar a otros directores de departamento, pero no tiene autoridad sobre ellos. Por eso es staff en ese caso, y dentro de la propia línea de Departamento de Recursos Humanos es lineal hacia sus integrantes. Bien, síganme. Bueno, ese es un poco los distintos esquemas de las relaciones de coordinación, que es lo que estuvimos hablando recién. Pásalo, no sé. Ventajas. ¿Qué ventajas podemos nombrar rápidamente? Como ventajas podemos decir, ahí están definidas varias de ellas, pero básicamente el elaborar, digamos, un organigrama obliga a tener las ideas bien claras de qué pretendemos, cuál es el objetivo y si lo estamos cumpliendo. Es decir, nos permite una visión panorámica de cómo es la estructura en general. Y básicamente nos permite identificar el grado de relaciones de trabajo entre los distintos niveles. Para ir a ser más concreto, acá estamos diciendo definir claramente la función y las tareas, o la denominación de los distintos puestos, aclarar las relaciones, que es lo que dije recién, nos obliga a hacer en forma continua un examen profundo, crítico y objetivo de la propia estructura. ¿Por qué nos obliga? Porque, como ustedes sabrán, las empresas tienen en su régimen organizativo una organización dinámica, mientras que los organigramas son una foto instantánea de una determinada situación. Si la situación va cambiando, el organigrama va caducando y es necesario actualizarlo. Por eso sacan a luz cuáles son los efectos de desequilibrio para ir actualizando o modificando los organigramas. Facilita la orientación de los recién incorporados a la empresa. Indudablemente, como dijo Andrés, cuando uno entra a una empresa, generalmente, antiguamente muy pocas veces, cuando no estaba bien definido el área de recursos humanos o no hay responsabilidades, medio que uno se siente como un guacho ahí perdido y al voleo vas haciendo camino al andar. En cambio, si la empresa tiene bien identificada el organigrama y el área de recursos humanos, se facilita mucho para el que ingresa poder estar integrado a la misma, a la empresa. Permite programar la línea de promoción del personal, está un poco ligado también con el desarrollo de carrera, asegurar la continuidad en los puestos fundamentales y preparar acciones de formación y rotación del personal. Indudablemente, cuando queremos a veces tener que todo el personal esté involucrado, los hacemos rotar para que vayan cubriendo las distintas áreas o lugares de la estructura, y de esa manera podemos identificar dónde de repente se sienten mejor o tienen mayor potencial para hacer el desarrollo de carrera. Bueno, actúa como guía para la planificación y suministra una visión general de la estructura.
Básicamente todo gira alrededor de ese tipo de ventaja. Bien, igual, Andrés, pasar más, podemos encontrar algunas pequeñas desventajas. Pasando, sí. No están las desventajas. Bueno, les pregunto, a ver, para no hacerlo tan monótono, ¿a alguien que se les ocurra qué tipo de ventajas representa el organigrama? Yo ya dije una, a ver si se acuerdan. Dígame en esa y dígame en otra. ¿Cuál sería una desventaja? ¿Hola? Clara, Micaela, Piama, Lucía, Las Valientes. Parece que se conectaron y dejaron la máquina prendida nomás. No las tenemos de frente. Me parece que sí. Me parece que estoy hablando al cohete. Me No, no, parece. yo estoy. Estamos. Ah, cayeron en la trampa, se durmieron. Están Bueno, ahí, se les escucha agitada, venían corriendo a conectarse. sí, sí. Viste que con el tema este de que no se conectan por el tema Del ¿cómo es? ancho de Del ancho de banda, banda. viene justo la Ah, excusa. sí, tal cual. Bueno, espero que hayan escuchado y si no, escuchan la grabación. Les decía, díganme una desventaja que representa un organigrama. Muestra, por ejemplo, el manual de procedimiento de funcionamiento o de los requisitos de los puestos, manual de funciones. No. No, Entonces, solamente muestra de los puestos. exacto, exacto, nos muestran los mecanismos de trabajo en general. ¿Eh? Y hoy les dije yo una característica fundamental que es una fotografía instantánea de un determinado momento. Como la empresa en su estructura es muy dinámica, tendríamos que estar actualizándonos cada vez que modificamos la situación de nuestra empresa, porque necesitamos hacer una ampliación, porque necesitamos incorporar una línea nueva de trabajo, porque eso implica tomar más gente. Es decir, distintas circunstancias que ameritan que nuestro organigrama esté continuamente siendo revisado. ¿Mm? Bien. Sí, Andrés. Bueno, en las clases de organigramas que ustedes ya conocen, los de piramidal o vertical, que es lo que hablamos recién cuando digo un ejemplo de recursos humanos, el horizontal, que generalmente se vuelca poniendo la autoridad principal a la izquierda y se desarrolla horizontalmente hacia la derecha. Las estructuras lineales o verticales son más rígidas en cuanto a la autoridad y responsabilidad que la funcional, porque al ser vertical, esa autoridad es mucho más rígida que la funcional. La funcional recibíamos órdenes de distintos superiores nuestros en forma cruzada, aunque no nos corresponda al departamento en el cual nosotros pertenecemos. Eso, por un lado, tiene ventaja y tiene desventaja, si hace a tener un conocimiento más global, pero cuando las comunicaciones no son fluidas, no son exactas, al recibir este informe y directiva de distintos superiores nuestros, se entrelazan y llega un momento que hacemos un mateta en la cabeza y entonces nos perjudica. Entonces hay que tener muy claro las bajadas de línea en los distintos departamentos superiores. Bueno, y ese, no sé, André, no lo veo. No, son en realidad son organigramas en donde es relacionado, es similar a lo funcional que veníamos hablando, en donde se establece se establecen los diferentes centros de decisión, ya sea la dirección o por sucursal o por línea productiva y demás, y a partir de ahí se van desarrollando funciones horizontales en relación a los puestos jerárquicos importantes. Entonces uno si quiere tomar una decisión, tiene que dirigirse al superior que tiene en el área y ese superior que tiene en el área reporta verticalmente hacia los otros sectores hasta llegar a la casa matriz, digamos. Se aplica mucho también en las áreas públicas, donde a lo mejor podría tener presidencia, el poder legislativo, después tengo Claro. gobiernos nacionales, municipales, etcétera.
Y después tenemos un ejemplo, Bueno, te los cargo. organigramas Ujú, circulares que habíamos visto, le habíamos dado el ejemplo a principio de año, las empresas más ujú, modernas, Apple, Google, Facebook, ujú. tratan de, no deja de ser lo mismo que un organigrama piramidal, en donde Exacto. en vez de estar especificado o dibujado en un esquema piramidal, la mayor importancia está en el centro del círculo y van agregando círculos con los diferentes niveles de jerarquía. Eh, Nada más que de alguna manera trata de mostrarnos que todas las áreas están en un mismo nivel y hay mayor interacción o Ujú. relación entre las diferentes áreas. Y ahora también se ha de alguna manera flexibilizado la forma en la cual se representan los organigramas. Digamos. No tiene por qué ser un esquema aburrido con líneas y con nombres, sino que muchas veces se le agregan fotos, se le agregan, como se ve acá, alguna cuestión que tenga que ver con eh, alguna relativa a la productividad. Incluso hay organigramas que los arman a partir del Canva de los 9 lienzos que vimos también, con las mismas representaciones gráficas. Digamos, hay libertad total para armar un organigrama, no necesariamente tiene que ser un esquema aburrido de cuadros y líneas con los nombres, digamos, puede tener o lo pueden armar como ustedes se les ocurra. Sí, Hay, Andrés, sí, perdón, Andrés, sí, no sé, antes que entre con los ejemplos, una sí. acotación que le quería hacer que por ahí lo pensé y me olvidé decírselo, es que teniendo en cuenta la importancia de los organigramas en las distintas disciplinas, es decir, desde el punto de vista, o los enfoques, desde el punto de vista de la administración, el organigrama básicamente sirve para reflejar la estructura organizativa y sus características, ¿no es cierto? Si fuera desde el punto de vista, el enfoque para el área de sistema, reflejaría, por ejemplo, la estructura en sí mismo y cómo estar en una permanente revisión y actualización de los mismos, que generalmente en el área personal, digamos, asume esa función a través de lo que se conoce como manuales de organización, que si no hubiera un sistema, el área de sistema encargado de llevar ese control. Y básicamente en el enfoque de la administración del personal, podríamos decir que es lo que hacemos hincapié en el área de recursos humanos. Es decir, se encarga de la descripción y análisis de puestos. Eso para el área de la administración del personal tiene que ver con descripción y análisis de puestos y en general como elemento de seguimiento y actualización de todos los sistemas de personal. Es decir, todo eso se hace para determinar cuáles son, además de los cargos, la descripción de los puestos y todo ese análisis que se hace, también para hacer un análisis de la remuneración del personal, etc. Todas estas cuestiones son básicas de recursos humanos. En definitiva, un organigrama sirve para descubrir y eliminar defectos o fallas, para comunicar la estructura organizativa y por último reflejar cuáles son los cambios dinámicos de la organización. Esos tres conceptos son como regla general de un organigrama. Pero bueno, quería decir eso nada más que la importancia del organigrama dentro de recursos humanos, como muy bien manifestaste hoy, necesitamos definir bien todo esto del organigrama para hacer la descripción y análisis de los cargos en recursos humanos. Bien. Bueno, después les dejamos acá una serie de links para que ustedes tengan como herramientas. En este link de acá tienen más ejemplos de de organigramas y recomendaciones para armar organigramas. Lo investigan y lo chusmean después. Hay varios software que sirven para dibujar organigramas, además del de Office. Este smartdraw.com se puede usar en línea y está bueno porque te da es más práctico, por ahí te da más posibilidades de visualización para armar organigramas.
Está el clásico, el Smart Art de Office, digamos, dentro ya sea de Word o de PowerPoint o de Excel, ustedes pueden bajar, y armar un organigrama e identificar las relaciones funcionales y agregarle diferentes colores, esquemas y demás. Eh, Canva.com, que se utiliza bastante, también tiene una herramienta para hacer organigramas y es una de las más dinámicas y tiene muchísimas, varios templates que ustedes pueden usar como base para armar organigramas. Está muy bueno. Bueno, ustedes seguramente ya lo conocen a Canva, pero no solo sirve para armar organigramas, sino también para hacer presentaciones visuales de forma muy simple. Eh, y les queríamos dejar como tarea para la semana que viene. El lunes vamos a ver, como el lunes cortita, vamos a ver, en general vamos a seguir este esquema. Los lunes vamos a ver un poco de teoría y los jueves vamos a hacer siempre una actividad práctica, salvo hoy porque era la primera semana, pero vamos a dejarle la tarea para la semana que viene. Tienen que identificar dentro de su organigrama cuáles son las principales áreas, que ustedes ya lo tienen hecho. Armar un bosquejo de organigrama que ya lo tienen hecho. No vamos a saltear esto de la puesta en común hoy, lo vamos a hacer la semana que viene, pero lo van a tratar de perfeccionar y van a tratar de armar para cada uno de los puestos de trabajo principales una ficha del puesto de trabajo para ya tener un manual organizativo, que sería lo que se agrega a esto. Le vamos a dejar después ahora en Moodle, le vamos a subir un enunciado bien completo, pero básicamente al organigrama que tienen, analícenlo de vuelta con lo que hemos hablado hoy y el lunes pasado, vean si quieren cambiar algo, si quieren agregar algo, sacar algo, y por cada puesto de trabajo tienen que armar una ficha. Y la semana que viene, el próximo jueves, hacemos una puesta en común de todos, digamos. Total, somos poquitos. Así que bueno, ¿se entiende la tarea para el jueves que viene? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, cualquier cosa igual nos escriben por WhatsApp o lo que sea y nos vamos sacando las dudas. Ricardo, ¿algo más que quieras aportar o estamos por hoy? No, iba a decir eso del trabajo, pero se lo dijiste bien, está todo explicadito, si lo entendieron. Bueno chicos, a descansar y nos estamos viendo el lunes. Un saludo a todos, buen fin de semana. Nos vemos. Nos vemos, buen Dale, fin de... buen fin de para todos. Nos vemos.